qué gusto y qué alegría estar en esta oportunidad, nuevamente transmitiendo y celebrando este culto para que usted y yo podamos celebrar en este día, este tiempo tan precioso que Dios nos permite estar acá reunidos a través de esta forma. Bueno, hoy tenemos una gran satisfacción en nuestro corazón, como dijo nuestro hermano Alder en la primera parte que tuvimos de este servicio. Hoy es nuestra última transmisión de este tipo, de esta categoría, en cuanto a lo que es un servicio virtual, como lo hemos venido llevando ya a lo largo de 7 meses. Pero hoy nosotros tenemos en nuestro corazón la satisfacción y tenemos de verdad esa alegría, ese gozo que Dios nos da, de saber que durante este tiempo, durante estos meses atrás, procuramos hacer lo mejor, tratamos de dar lo mejor y tratamos de hacer todo lo que pudimos hacer con los recursos que hasta ese momento pues hemos tenido. Hasta esta fecha nosotros hemos logrado transmitir más de 50 transmisiones en vivo con respecto a los servicios generales, aproximadamente unas 28 en cada una de las redes que han transmitido. Y en resumen tenemos aproximadamente más de 140 transmisiones que hicimos en vivo durante este periodo que hemos estado ausentes de la forma presencial celebrando los cultos. Y esto pues debemos de dar gracias a Dios que nos ha permitido a poder hacer esto, y también pues dar gracias a Dios por el equipo que Dios nos dio y la gente que Dios tenía preparada de antemano para poder afrontar todo este tiempo en el que hemos estado pues llevando a cabo estos servicios de forma virtual, a los cuales pues no solamente a Dios quiero agradecer, sino que también quiero agradecer a todo ese equipo que Dios nos permitió tener en esta congregación para poder hacer estas transmisiones. Ya de hoy en 8, si Dios lo permite, entonces entramos ya en una forma presencial para celebrar nuestros servicios y nuestros cultos al Señor. Así que ya que estamos al final de todo esto, yo quisiera poder hacer con la ayuda del Señor un cierre en donde he tratado de poder hacer una reflexión a lo largo de todo este tiempo y del tiempo que viene para el próximo domingo, Dios mediante. Ciertamente, hermanos, todo lo que nosotros hemos conocido como la pandemia ha traído todo un cambio, una serie de cambios a todos los países, generalmente a todos los países del mundo, y cada sociedad ha tenido que reinventarse. Esto significa que cada sociedad, cada gobierno en cada país, pues ha tenido que dejar de hacer las cosas que estaban acostumbrados a hacer para adoptar nuevas formas y nuevos estilos de trabajo para seguir adelante en la vida diaria. Pero no obstante, también la iglesia, la comunidad cristiana se ha visto implicada y tiene la misma situación y la misma experiencia. Hoy nosotros nos encontramos en el deber de dejar aquellas cosas que en algún momento o por muchos años nos acostumbramos a hacer y que fueron buenas en su momento, pero que ahora entramos en una etapa donde necesitamos reinventarnos como iglesia, necesitamos tener un pensamiento distinto para poder continuar adelante como iglesia, de tal forma que aún nuestros cultos y la forma en que hemos celebrado nuestros cultos tradicionalmente, pues hoy se ven afectados, hoy tienen que ser transformados, hoy tienen que ser distintos, y por ende también nuestro liderazgo, el pastorado y todo servicio dentro de la iglesia debe de reinventarse y debe de sufrir un cambio. Por lo tanto, hay cosas en las cuales nosotros necesitamos pensar en esta mañana, y como dije, quiero hacer una reflexión con respecto a todo esto, porque cuando pensamos en la forma en que vamos a realizar nuestros servicios, que por supuesto ya no van a ser aquellos tiempos tan emocionantes que nosotros teníamos en el sentido de la práctica de la liturgia que hacíamos dentro de estos servicios. Y una de las cosas pues en las que nos veremos afectados tiene que ver en la parte de la música, en la parte de las canciones, de tal forma pues que ya la congregación, por orden del Ministerio de Salud, pues no tiene el permiso de poder expresar su adoración a Dios de una forma como se acostumbraba anteriormente. No significa que no puedan adorar a Dios allí en el silencio de su corazón, pero simplemente pues ya no podrán haber aquellas expresiones que teníamos anteriormente, y esto ciertamente será así por un tiempo
que no sabemos sinceramente cuánto va a durar, pero va a ser un tiempo, creo, bastante largo también con respecto a esto. Cuando pienso o pensamos en esto, he escuchado por muchos programas y a muchos predicadores hablando acerca de esto, y pues se piensa de esta forma en cuanto a que esto es algo malo, es algo que de repente, hermanos, se quiere prohibir adorar a Dios. Otros piensan que de repente esta es una persecución hacia la fe y hacia la iglesia, donde se quiere amordazar a la iglesia para no celebrar sus cultos de una forma libre. Pero hoy yo quisiera animarle a usted y quisiera motivarle a usted a través de un pensamiento divino. Yo en lo personal creo en otra cosa. Y hoy nosotros debemos de hacernos la pregunta, ¿cuál es el propósito dentro de todos estos cambios que como iglesia hemos venido sufriendo y vamos a tener que adaptarnos en los próximos meses por venir? ¿Cuál es el pensamiento divino? Creo que hay un pensamiento de Dios en todo esto, y cuando vamos a las Escrituras yo me sorprendo sinceramente, porque descubro que lo que hoy la iglesia está viviendo en este sentido no es un asunto ajeno a lo que ya el pueblo de Dios vivió tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Veo que hay periodos en que el pueblo de Dios, en este caso la iglesia, pues es llevada a esos momentos donde es desarmada, por llamarlo de alguna forma. Le son quitadas todos sus implementos, todos sus adornos, todos sus accesorios, y de una forma maravillosa Dios los conduce hacia algo más significativo. Por eso en esta mañana, y debido a que el próximo domingo, Dios mediante, usted va a venir, pero no vas a encontrar lo que tradicionalmente acostumbrábamos a hacer, quisiera yo que usted no entrara en ese desaliento. Quisiera yo de que usted no pensara de que feo es todo este asunto. No, yo quisiera invitarle, y por eso digo, quiero animarle a través del pensamiento divino, de que usted y yo podamos conectar en esta mañana nuestro corazón y nuestros pensamientos con el propósito de Dios y el corazón de Dios. Como dije entonces, esto no es nada ajeno a la historia bíblica con respecto al pueblo de Dios. Y quisiera en primer plano poder presentar a la iglesia como esa comunidad cristiana que nosotros representamos, pero quiero referirme a la iglesia en cuanto a la primera iglesia en el libro de los Hechos, porque es una iglesia que venía teniendo cierta experiencia en su cristiandad, pero de un momento a otro entra en una crisis, pero es sorprendente lo que sucede a través de aquella crisis. Y quiero solamente, para hacer un panorama en nuestro pensamiento, quisiera invitarle a usted, por favor, que vaya al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41 y verso 42. Aquí encontramos a la iglesia iniciándose este mover del Espíritu Santo. Hablamos de la conversión de más de 3,000 personas en este momento, y es ahí donde por primera vez nace la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo, por supuesto, se encuentra allí en Jerusalén. Miramos en ese entorno y miramos según las palabras que se expresan en el verso 41 y 42 del libro de los Hechos. Lo que podemos nosotros notar en eso es que en principio la iglesia en Jerusalén gozaba de cierta libertad para practicar su fe, de tal forma que dice así el texto bíblico. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero cuando sigues al capítulo 3 del mismo libro, en el verso 1, te vas a dar cuenta que los apóstoles Pedro y Juan, dice la escritura, subían juntos al templo como a eso de las 9 de la mañana. Estaban subiendo a la hora novena de la oración, estaban yendo para el templo a orar. ¿Qué es lo que nosotros podemos notar en ese contexto? Bueno, que los primeros creyentes perseveraban en la palabra, perseveraban en la comunión, perseveraban, hermanos, en la oración, en el compartir sus cosas o sus bienes también.
Pero miramos en ese panorama una libertad bastante grande. En ese momento ellos tenían la libertad para poder ejercer su fe, de tal forma que que Pedro y Juan no tenían ninguna dificultad. Ellos estaban yendo hacia el templo, que la cual era una costumbre, por supuesto, judía, pero ellos ahora convertidos al cristianismo están yendo a orar, pero ya no en la forma en que se acostumbraba bajo la ley, sino ahora orando bajo la gracia, por supuesto. Pero los miramos a ellos en ese panorama y lo que podemos ver en esto es esa libertad que ellos tienen para poder expresar con plenitud su fe. No había ninguna dificultad, no había ningún problema, pero ahí estaba la iglesia en Jerusalén. Pero cuando tú vas al capítulo 1 del mismo libro, te vas a dar cuenta de algo, y es que cuando el Señor les dice: y recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y más allá todavía, entonces notamos un panorama de que la iglesia, si bien es cierto, está teniendo una explosión poderosa de Dios, pero están allí en Jerusalén. Pero no era el pensamiento divino que se quedara en Jerusalén, no era el propósito de Dios que se quedaran en Jerusalén. Todo está muy bien, todo está sucediendo a la perfección allí, pero había un plan y había un propósito en el corazón de Dios que iba más allá de esa libertad para la iglesia en Jerusalén. Entonces, hermanos, lo que nosotros vamos a anotar en este momento es que de repente, en cierto periodo de ese momento histórico de la primera iglesia en Jerusalén, se va a levantar la primera persecución contra la iglesia. Y digo la primera porque esta persecución que nosotros vamos a presenciar en el capítulo 8 del libro de los Hechos no es una persecución bajo el Estado romano, sino que es una persecución bajo la fe judía. Son los judíos, son los sacerdotes quienes se van a levantar para iniciar una persecución contra los primeros creyentes. Tiempo después, década después, vendría otra persecución, pero ya sería bajo el estado del Imperio Romano. Pero quedémonos en esta mañana en esta primera persecución. Dice la palabra del Señor en el capítulo 8 del libro de los Hechos, y leo para ustedes del verso 1 al verso 5 para ubicarnos en este contexto. Y dice así la escritura: y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia. Entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, note por favor ese extraordinario detalle: la iglesia está siendo perseguida, muchos están siendo lastimados, están siendo encarcelados. La iglesia que gozaba de gran libertad en Jerusalén para expresar su fe, ahora están siendo perseguidos. Ya la libertad se les quita, ya ese permiso, es por si le podemos llamar así, de expresar su fe, se les ha quitado. Pero ahora se lanza esta persecución contra todos los creyentes. Pero noten este detalle: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hagamos una pequeña observación a esta lectura que hemos tenido. Tenemos la primera iglesia en Jerusalén. Ella está en paz, ella está quieta, ella está disfrutando de todo el beneficio que le otorga la libertad en ese momento para expresar su fe, para hacer todas las cosas que ellos pudieran hacer dentro de su fe. Pero de repente se levanta contra ellos una persecución. Debemos de ponernos a pensar por un instante qué sintieron aquellos primeros creyentes que ya no gozaban de esa libertad, cuando se ven perseguidos, se ven hostigados, se ven prisioneros de aquella persecución. ¿Qué pensaron ellos? Pero mire qué interesante que mientras se está dando toda aquella experiencia en ellos, la palabra de Dios es bien explícita
porque dice que todos aquellos, los que fueron esparcidos, la Biblia dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Ellos no salieron, no corrieron hacia otros lugares, ellos se quedaron en Jerusalén. Pero los demás creyentes comenzaron a salir por todos lados, iban por Judea, iban por Samaria, iban por otras ciudades, pero note el detalle que iban haciendo ellos mientras iban huyendo de Jerusalén. Entraron a Samaria, entraron a Judea, entraron en otras poblaciones, seguramente en otras ciudades. ¿Qué iban haciendo ellos? Iban predicando el evangelio del reino de Dios. Es importante que podamos notar que dentro de aquella crisis que el pueblo está viviendo, todo está obedeciendo a un plan perfecto, divino de parte del Padre. El deseo en el corazón de Dios es que el evangelio fuese predicado no solo en Jerusalén, sino que se predicase en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero aquella crisis que miramos que es mala de repente, que es muy horrible para la primera iglesia, es lo que al final viene a ayudar a la misma iglesia a cumplir el propósito, porque todos los que están huyendo en ese momento no están acobardados, por supuesto. Ellos están saliendo de sus lugares. De repente años viviendo en un solo lugar, de repente años conviviendo con las mismas personas, pero hoy tienen que despegarse, hoy tienen que romper esas relaciones y salir hacia otros lugares, pero van predicando el reino de Dios, van predicando el evangelio, y dentro de ellos salta una figura bastante interesante, que es la figura de Felipe. ¿Y quién era Felipe? Cuando vas al libro de los Hechos capítulo 6 te vas a dar cuenta que Felipe no era un predicador, Felipe no era un apóstol, Felipe no era un evangelista, Felipe era un diácono. Y ese diácono que está siendo perseguido en Jerusalén sale fuera de Jerusalén, entra en Samaria, y cuando entra en Samaria es tomado por el Espíritu Santo, y este hombre, quien era un diácono hasta ese momento, comienza con un ministerio evangelístico poderoso, de tal forma que toda la ciudad de Samaria es estremecida por la predicación del reino de Dios, por la predicación del evangelio. Yo quiero que usted note un detalle también. No solamente se habla de la expansión del evangelio como plan divino, como propósito de Dios, sino que a raíz de esa persecución se están levantando ahora nuevos predicadores, se están levantando nuevos ministerios. Dios está trayendo un despertar a aquella iglesia en el principio, que ahora ya no son los apóstoles. En principio, la predicación del evangelio estaba en la vida de los apóstoles. En principio, ellos eran las personas quienes predicaban el evangelio, pero ahora ellos están en Jerusalén, pero es la iglesia la que está siendo ahora perseguida, está saliendo de Jerusalén, pero ahora se están levantando nuevos predicadores. Y es que, hermanos, cuando esto pasa, cuando esta situación viene sobre la iglesia primera, no solamente hay un plan divino de que el evangelio sea predicado más allá de Jerusalén, sino que era necesario que todos aquellos ministerios, todos aquellos dones que el Espíritu Santo había depositado en la iglesia comenzaran a funcionar. Pero ¿cuándo es que comienzan a funcionar? Comienzan a funcionar cuando se viene esta persecución, cuando se viene esta crisis, cuando se viene esto que en principio podríamos pensar que es algo malo, que es algo nocivo, pero no hay nada de malo en eso, puesto que hay un pensamiento divino, hay un propósito de Dios, y el propósito de Dios es que había llegado el momento en que el evangelio fuese anunciado en otros lados, y era el momento también en que otros predicadores, aparte de los apóstoles, pudiesen ser levantados. Hoy nosotros estamos en un tiempo en donde, por supuesto, todo lo que tradicionalmente hemos acostumbrado como iglesia, desde la liturgia de un culto hasta la forma
forma de hacer el liderazgo y la forma de servir va a cambiar y ha cambiado tremendamente. Pero yo tengo la expectativa que a través de todo este tiempo que viene vamos a poder presenciar de la misma forma en que Dios operó en esa iglesia, lo vamos a vivir nosotros. Vamos a ser testigos de cómo Dios en medio de todo esto que está sucediendo a la iglesia, de la forma en cómo se han establecido las cosas para la iglesia en esta época, vamos a presenciar el surgimiento también de otros predicadores, de otros ministros de Dios, de otras personas sirviendo al Señor de forma que en este momento usted y yo no nos podemos imaginar, pero que Dios en su gracia infinita va a tomar a hombres, va a tomar a mujeres y van a ser despertados en nuevos ministerios, en nuevas áreas de servicio, porque dentro de todo esto que hoy podemos pensar que es una persecución, que es una forma de coartar la libertad de expresión para la iglesia en su fe, yo pienso que no es así. Yo pienso que hay un plan de Dios en todo esto, con la finalidad de que el evangelio se predique, pero también para que otros ministerios surjan, para que otras personas sean levantadas, y nos vamos a sorprender de las cosas que van a ser hechas en estos tiempos. Por eso usted y yo, cuando vengamos a los servicios presenciales y ya no miremos todo aquello que acostumbrábamos a ver tradicionalmente en meses o años atrás, cuando ya no lo vea, no debes de sentir tristeza, no debe de sentir lamento, usted debe de alegrarse en su corazón, porque hay un plan perfecto de Dios, hay un pensamiento divino en todo esto, para que la iglesia surja, para que la iglesia se levante, para que la iglesia se empodere en el Espíritu Santo y vayamos más allá de lo que tradicionalmente hemos tenido. Este es el caso de la iglesia en Jerusalén, y hablo nada más de una forma rápida, superficial de esto, porque el segundo ejemplo que le quiero dar para animar su corazón lo encontramos en el Antiguo Testamento, con lo que generalmente todos conocemos como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y quiero que vaya conmigo, por favor, al libro del profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue uno de los profetas con un ministerio más extenso que cualquier otro. Estuvo ministrando el ministerio profético en Judá a lo largo de 40 años, de más de 40 años. Estuvo ejerciendo el ministerio profético y durante más de 20 años estuvo exhortando a la nación de Israel a que se volvieran a Dios, que se volvieran a Dios. Este hombre es extraordinario, sin lugar a dudas. Más de 20 años diciéndole al pueblo de Dios: vuélvanse a Dios, vuelvan su corazón, dejen sus malos caminos. Usted sabe lo que eso se imagina, lo que es estar por más de 20 años dando el mismo mensaje, dando la misma exhortación, y encontrarse con un pueblo que sencillamente no se quiere volver a Dios. Eso era el profeta Jeremías, por supuesto, como dije, un hombre extraordinario. Cuando llegamos al capítulo 25 del libro del profeta Jeremías, en el capítulo 25 vamos a encontrarnos con una profecía que hace este profeta anunciando la destrucción de Judá. Lo que el profeta está diciéndole es que viene el día en que Dios entonces traerá juicio sobre todo el pueblo de Judá, sobre toda la ciudad de Judá, y Dios iba a destruir a toda Judá de tal forma que iba a levantar a un siervo al cual Dios llama: y levantaré a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, hombre impío, pero que sin embargo Dios le llama siervo. Esto es bastante interesante si lo analizamos rápidamente. ¿Cómo es que Dios llama a un impío? ¿Cómo es que Dios llama a un hombre tan perverso como Nabucodonosor? ¿Cómo es que Dios le llama siervo? Bueno, simple y sencillamente es que cuando Dios tiene un pensamiento, cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito y Dios está empeñado en llevarlo a cabo, Dios está decidido a alcanzar ese propósito, déjeme decirle que si Dios tiene que tomar al diablo y usarlo como su siervo para cumplir su propósito, lo va a hacer, porque Dios en eso no tiene ningún problema. Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios es Dios
sobre todas las cosas creadas en esta vida. Y a veces, hermanos, cuando miramos estas cosas, decimos, pero ¿cómo es que Dios puede llamarle a este hombre Nabucodonosor? Déjeme decirle que en otros tiempos históricos de la iglesia, Dios ha usado al mismo diablo para cumplir su propósito con la iglesia. Dios lo ha usado, así de que no es nada normal lo que ahí se está diciendo el profeta Jeremías. Entonces Dios les anuncia que este hombre será levantado y vendrá a Judá y los tomará cautivos y los llevará cautivos hacia Babilonia, y que estarán allá en Babilonia durante 70 años. Eso va a suceder aproximadamente en el año 587 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor entra en Judá y arrasa todo el pueblo, derriba todo lo que se conocía en ese momento como el famoso templo de Salomón. Mire qué interesante es ese detalle, porque cuando esto sucede, dice la escritura claramente que no solamente el pueblo es llevado, el pueblo común es llevado cautivo, sino que Nabucodonosor toma a la élite sacerdotal, les quita todos sus sacerdotes y se los lleva para Babilonia. Pero no solamente eso, también toma a los príncipes del pueblo y se los lleva. En otras palabras, este hombre Nabucodonosor se lleva lo mejor de Judá y lo transporta y lo hace cautivo. Que dicho sea de paso, entre ellos y en esa invasión que hace Nabucodonosor a Judá, entre esos cautivos iba Daniel, quien se va a convertir después en el profeta Daniel. Todo esto está sucediendo cuando Daniel tan solamente era un adolescente. Y ahí está todo el escenario. Cuando miramos esto, hermano, nos preguntamos, ¿qué pudo experimentar esa gente? ¿Cómo se sintió esa gente cuando ahora están cautivos? Están en una nación extranjera. Ya no pueden ir al templo para adorar. Ya no pueden ir al templo para sacrificar los sacrificios, valga la redundancia, que le exigía la ley. Ya no pueden ir al templo para cantar. Ya todo les había sido quitado. ¿Se imagina usted a un pueblo tan apegado rigurosamente a esa ley, rigurosamente a esa tradición, cuando se encuentran en ese punto donde ahora ya no tienen un lugar, un centro de adoración? Porque por supuesto el templo de Salomón era el centro de adoración para todos los judíos, para todos los hebreos, para todos los que estaban bajo la ley. Eso era sumamente sagrado, así que todos ellos tenían que ir al templo para adorar a Dios. Pero ahora ya no tienen templo y, para variar, están en una tierra extranjera. ¿Qué se puede sentir en eso? ¿Qué se puede vivir en eso? Ahora ellos están allá, están lejos de su ciudad, lejos de su nación. Ahora son prisioneros, son cautivos y están en la cautividad. Pero cuando leemos toda esta historia y estudiamos esta historia, nos vamos a dar cuenta que dentro de todo esto hay un plan divino, hay un propósito de Dios. Dios les está quitando todos los accesorios que ellos tenían para llevarlos a una vida de mayor profundidad. Y por supuesto que para eso era necesario golpear y quebrantar el corazón religioso de esa nación, porque ellos estaban muy confiados en sus ritos, aun cuando su vida no era la vida que agradaba a Dios. Pero ellos estaban confiados, ellos se amparaban a sus sacrificios, se amparaban ante todos sus ritos, se amparaban ante todos sus cánticos que hacían cuando entraban en el templo. Ellos estaban amparados a eso, aun cuando su vida no les agradaba a Dios. Por eso usted va a encontrar muchas declaraciones en todos los profetas, mayormente en el profeta Isaías, cuando dice: estoy cansado de sus sacrificios, estoy harto de todo lo que ustedes hacen. Y es entonces donde sale la palabra tan célebre y conocida entre nosotros, cuando dice el profeta Isaías: porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa era la historia, esa era la situación. Entonces Dios no solamente está trayendo un juicio para hacer reaccionar al pueblo, sino para llevarlos a otro nivel de relación con Dios, porque hasta ese momento la relación que existía del pueblo de Judá con Dios era solamente de una forma ritualista. No había una entrega del corazón. Pero mire, hermanos, qué es lo que va a suceder durante todo este tiempo cuando están en la cautividad. Nos podríamos preguntar de repente: qué lamentable
todo lo que ellos perdieron, y sí perdieron mucho. Perdieron su templo, perdieron la ceremonia de adoración, el culto a Dios en su templo ya no podía darse. De tal forma, hermanos, que perdieron todo lo que podríamos decir su centro de adoración y todo lo relacionado a ellos. Ya no tenían sacerdotes que los llevaran a Dios. Porque cuando están allá en Judá, ellos iban al templo y había un sacerdote que era el intermediario entre Dios y el pueblo, y el sacerdote los llevaba hacia el pueblo. Pero ahora ya no hay sacerdotes, no hay nadie que los pueda llevar y los pueda conectar con Dios. No hay ritos que los pueda conectar con Dios, no hay ritos que los pueda proteger o guardar en un sentido. Ahora están solos, están en una nación extranjera. Pero mire lo que sucede cuando están en esa nación. Y parece que el Salmo 137 nos da una pequeña noción de lo que ese cautiverio va a provocar en el corazón de todos los cautivos en Babilonia. Es aquí, hermanos, durante este tiempo donde vamos a conocer el surgimiento de las famosas sinagogas judías. ¿Sabe usted cuándo nacen las sinagogas judías? Las sinagogas nacen, las sinagogas son formadas, son creadas durante el tiempo del cautiverio, y ahorita yo les explico cuál era el propósito de las sinagogas en los días de la cautividad. El Salmo 137 dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos cantos de los cánticos de Sión. Y viene una pregunta: ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraño? ¿Sabe qué es lo que está sucediendo durante ese tiempo? Dios está despertando el corazón, y ahora ellos llegan a un punto donde el hambre y la sed por Dios es despertada en sus corazones cuando están allá en el cautiverio, porque ahora piensan en el lugar donde estaban, piensan en todo lo que han tenido, pero piensan en el desperdicio que hicieron de todo aquello que Dios les había dado, y ahora piensan en su desobediencia, piensan en su pecado, y no les queda otra salida, no les queda otra opción que volver su corazón a Dios. Entonces ese salmo nos hace una representación de todo lo que el pueblo en la cautividad está viviendo. Hay un sollozo, hay un anhelo por Dios. Quieren encontrarse con Dios, pero ahora ya no hay templo, no hay sacerdote, no hay sacrificio, no hay incienso, no hay nada que los pueda acercar a Dios. Ahora, ¿cómo hacen ellos? ¿Qué va a hacer con ellos? Es entonces, hermanos, donde surgen las famosas sinagogas judías, el cual tenía el propósito básico de enseñar la palabra de Dios. Dado que el pueblo deseaba encontrarse y conocer a Dios, ahora este pueblo comienzan a surgir estos centros de estudio llamados las sinagogas, y es en las sinagogas, en el cautiverio, donde el pueblo por primera vez va a experimentar una relación con Dios a través de la palabra y de la oración, porque los centros sinagogales ahí en el cautiverio tenían el propósito de enseñar la ley, de enseñar todos los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos enseñaban eso, pero también tenían ese tiempo de oración, de tal forma que todos los cautivos que iban a sus diferentes sinagogas iban ya sabiendo que iban para ser instruidos, que iban para conocer a su Dios a través de la enseñanza de la palabra, pero iban también para tener una relación con Dios a través de la oración. Ya no había sacrificio, ya no había ningún elemento sacrificial, ya el incienso no se quemaba en Babilonia, ya los cantos no se daban en Babilonia, ya ninguna otra cosa sucedía en el cautiverio. Cuando iban a las sinagogas, iban exclusivamente para aprender de la ley de Dios, para ser formados en la ley de Dios y para orar delante de Dios. Por eso
Cuando nosotros miramos, hermanos, en el capítulo 29, y siga conmigo esta lectura, por favor. Esta es una es una carta que hace el profeta Jeremías y la envía a los cautivos en Babilonia, y les dice lo siguiente, verso 4: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Le dice Dios: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrar hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí y no os disminuyáis. ¿Por qué Dios les está diciendo? En otras palabras, Dios les está diciendo esto que van a vivir es un tiempo bien largo. Para ese momento habían falsos profetas que le decían al pueblo: esto pronto va a pasar, esto va a cambiar en días. Y Dios se levanta contra esos profetas y le dice otra cosa al pueblo. Le dice al pueblo: hagan su vida en esa condición, porque esto va para largo. Pero sigue diciendo, verso 7: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Mire lo que Dios está pensando con ese pueblo que fue cautivo. Dios dice: cuando se cumple ese tiempo, yo los voy a visitar y voy a despertar mi palabra en vosotros. Y sigue diciendo: para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Entonces, dice Jehová, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro. Por un instante pensé que estábamos con toda la iglesia acá, pero bueno, eso va a pasar el otro domingo. Porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Note por favor el propósito en todo esto. Dios trae un juicio. Trata fuerte con su pueblo. Los llevan cautivos. Les quita todos los accesorios que tenían, para que no confiaran más en eso. Y los lleva a un lugar donde en ese lugar el hambre y la sed de ellos como pueblo es despertada por Dios. Ellos ahora buscan a Dios, quieren encontrarse con Dios, y el único camino que Dios les va a proporcionar a ellos, a través del cual pueden conocerle, es a través de su palabra, es a través de su ley y es a través de la oración. Por eso usted va a encontrar que cuando ese periodo disciplinario hubiese terminado, dice: yo los voy a visitar a ustedes en la cautividad y voy a despertar en ustedes mi palabra, mi buena palabra. Los voy a despertarlas en ustedes, y van a orar y me van a clamar, y entonces yo les oiré, yo les responderé. Ustedes me van a encontrar. Porque hay un detalle interesante: porque lo van a hacer con todo su corazón. Hoy nos encontramos, hermanos, en este tiempo, y es interesante notar en cómo todo este tiempo de pandemia que hemos tenido, cómo Dios ha desvestido la iglesia, cómo Dios le ha quitado todos los accesorios a la iglesia. Ya no va a hacer más eso, porque creo que dentro de todo esto que está sucediendo, y para que usted lo sepa, lo único que el Ministerio de Salud está permitiendo a la Iglesia Cristiana Evangélica es la oración y la predicación de la palabra. Ninguna otra actividad más. ¿No le parece a usted eso interesante pensarlo por un instante? Que aunque otros piensan que es una persecución contra la iglesia porque no le quieren dejar hacer otras cosas,
Interesantemente, el gobierno lo que está permitiéndole a la iglesia es que se predique la palabra y que se ore en la casa de Dios. Pero ninguna otra más celebración, llámese como se llame, ninguna otra más celebración más que exclusivamente para predicar y para orar. Por supuesto, para dar avisos, por supuesto, para recoger la ofrenda, pero no hay ninguna otra cosa más que se le esté permitiendo en este tiempo a la iglesia, por lo menos en este tiempo. Y yo le quiero decir a usted, no se entristezca, porque creo que sabiamente Dios nos ha quitado los accesorios para llevarnos como llevó al pueblo en la cautividad a solamente una cosa en nuestra vida, y es aprender y escuchar a Dios y relacionarnos con Dios a través de su palabra y de la oración. Cuando usted va al libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que el fundamento de la iglesia fue la palabra y la oración. Y es interesante que cuando las sinagogas se establecen en la cautividad, durante ese periodo histórico del pueblo cautivo, tenía el mismo propósito: llevar al pueblo a un conocimiento a través de la ley, llevar al pueblo a Dios a través de la oración. Y un tercer elemento que tenían esas sinagogas en Babilonia era que no solamente se acercaran a Dios a través de la palabra y la oración, sino que entre los mismos judíos cultivaran su relación. Qué interesante es poder ver esto. Qué genial el propósito y el plan de Dios con ellos. ¿Sabe usted cómo se conoció por primera vez al pueblo de Israel durante la cautividad? ¿Sabe usted cuál es el nombre que se le daba a ese pueblo? Fue conocido como el pueblo del libro. El pueblo del libro, haciendo referencia a un pueblo que construía sus vidas sobre el libro de la ley de Dios. Qué interesante, porque vienen tiempos donde la iglesia debe de ser conocida como la iglesia del libro, que fundamenta y estructura su vida sobre lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Este es un tiempo para alegrarnos, hermanos, porque es un tiempo donde Dios nos está dando el espacio para venir a la palabra, para ser edificado en la palabra, para ser nutridos en la palabra y para crecer en nuestra relación a través de la palabra y de una vida de oración. Y esto es lo que vamos a realizar en los próximos cultos presenciales. Vamos a enseñar la palabra, vamos a orar y vamos a buscar el rostro de Dios, y Dios va a ser encontrado por nosotros. Por lo tanto, no se aflija cuando usted venga. No se entristezca cuando usted venga y diga: yo me acuerdo de esto. Qué bueno ese recuerdo, pero hay algo mejor que viene para nosotros, y es un tiempo donde Dios nos va a visitar, porque hay un propósito divino en todo esto. Así que no es casualidad que Dios al pueblo de Israel en la antigüedad lo llevó a un tiempo disciplinario, para que ellos aprendieran a tener hambre y sed de Dios y buscaran a Dios, no a través de intermediarios, no a través de sacrificio, sino a través de la ley y de la oración. Y es interesante ver que la primera iglesia, para cumplir y desarrollar su propósito, son llevados a esa persecución y a esa libertad que les es quitada para predicar el evangelio y permitir el surgimiento de nuevos hombres y mujeres de Dios en su época. Y es interesante que hoy, a través de esta pandemia, Dios también nos permite que muchas cosas de nuestra liturgia, de nuestros cultos, sean quitadas, para centralizar nuestra mente y nuestro corazón en la palabra y en la oración también. ¿No le parece a usted eso interesante? Esto no es casualidad, hermanos. Yo creo que en esto hay un diseño divino para todo esto. Y déjeme decirle algo, que cuando el pueblo viene a la palabra, cuando el pueblo viene a la oración de una forma sincera y con hambre y sed de esa palabra, con hambre y sed de la oración, cuando eso es así, es porque hay un avivamiento que Dios está pensando en traer, pero que no va a llegar a menos que la iglesia se convierta en la iglesia del libro, en la iglesia de la palabra, en la iglesia de la oración. Y solo cuando la iglesia vuelve a la palabra, vuelve a la oración, entonces Dios
trae un avivamiento, entonces Dios trae un mover extraordinario. Lo hizo con Israel en los tiempos de Josías, cuando él viene a la ley, cuando establece una vez más el libro de la ley. Hay una reforma en todo, hay un avivamiento en toda la nación. Lo ha hecho a través de la historia en la vida de la iglesia, y déjeme decirle que ahora nuestro tiempo no es la excepción. Por eso quiero alentarle a usted, quiero motivarle a usted, que no venga con un espíritu entristecido, venga con un corazón deseoso, diciéndole a Dios: despierta, Señor, mi corazón, despierta tu palabra, Señor, en mi espíritu. Dame hambre y sed, Señor, por tu presencia, porque cuando logremos eso, señores y señoras, esta historia cambia, porque es Dios trayendo un despertar genuino. Ya no son muecas las que vamos a hacer, ya es Dios obrando a través de nuestra vida de forma extraordinaria, para que su palabra, su evangelio sea predicado y las almas se salven, verdaderamente se salven. Por eso en todo este tiempo lo que hemos venido haciendo es solamente seguir un diseño. Estamos siendo motivados por Dios para compartir la palabra, para enseñar la palabra, para instruirnos en la palabra. Usted deberá de tomar la decisión, hermano, si usted se mete en ese programa divino o no, pero esa será su decisión. Nuestra decisión es: vamos a predicar el evangelio, vamos a enseñar el evangelio tanto como podamos, y vamos a orar tanto como podamos, porque estamos a las puertas de una nueva historia. Este tiempo ha terminado con este servicio, esta época ha terminado con este servicio, pero entramos en una nueva etapa donde vamos a ver cosas distintas, cosas diferentes para nuestra vida, para nuestra congregación y para nuestra comunidad. Así que quiero alentarle a usted en esta mañana a que ahí en su corazón usted se inspire. Usted se inspire. Toda esta pandemia y esta cuarentena en la iglesia, en todas las congregaciones, ha expuesto que una iglesia no basada en la palabra y en la oración es una iglesia que no tiene forma de permanecer. No hay forma. Usted y yo personalmente no tenemos forma alguna de estar firmes, de permanecer y mucho menos desarrollarnos, si no estamos anclados en la palabra de Dios y en una vida de oración real. Eso es lo que la Biblia nos cuenta, eso es lo que la historia nos dice. Y hoy estamos, hermanos, para ser parte de esa historia. En aquel tiempo de la cautividad, durante el tiempo de las sinagogas, el surgimiento de las sinagogas, ahí estaba Daniel. Ahí estaba aquel jovencito. Y cómo es despertado por Dios de una forma extraordinaria. Pronto veremos ese despertar también en muchos de nuestros hermanos en la iglesia. Nos veremos envueltos y nos veremos haciendo cosas que jamás pensamos hacer. Nunca nos imaginamos hacerlas, pero las vamos a hacer. Porque esta iglesia ha de convertirse en la iglesia del libro, en la iglesia de la palabra. Una iglesia basada sobre el evangelio de Cristo y no sobre los ritos y no sobre los accesorios, sino sobre la esencia de la iglesia, la palabra de Dios y la oración. Así que ahí donde usted está, quiero invitarles una vez más, recordarles: el próximo domingo vamos de forma presencial. Usted deberá de llamar para reservar. Y si insistimos tanto en esto, es porque queremos evitar malos entendidos cuando usted ingrese. Como dijo nuestro hermano Alder, si usted no está inscrito en el libro de la vida de la iglesia Vida Nueva para asistir a su culto presencial, usted no podrá entrar.
¿Por qué? Porque no podemos sobrepasar la cantidad de personas que la ley nos permite. Sobrepasarnos significaría, hermanos, que la congregación y la iglesia como tal sea clausurada. Significa que no podríamos entrar más a la congregación para hacer nada, porque está clausurado. Ni transmisiones, ni nada. Por eso, hermanos, vamos a tratar de ser bien rigurosos con eso, porque necesitamos de parte de usted toda su cooperación y su comprensión en esto. A eso obedece, hermano, lo estricto de todo esto. Pero bien, oremos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana quiero darte las gracias, Señor, porque hoy tenemos en nuestro corazón la satisfacción. Una satisfacción profunda en nuestro corazón por lo que nos has permitido hacer con lo que teníamos, Señor, durante estos casi 7 meses. Gracias, Señor, por cada transmisión que se hizo. Gracias por la procura en el corazón de nuestro equipo, Señor, de nuestros hermanos, procurando hacer lo mejor y dando lo mejor, Señor, de ellos. Gracias por el esfuerzo de cada uno de ellos, por la entrega, el compromiso que mostraron, Señor, a la altura en todo este tiempo. Gracias, Padre, porque solo tú conoces todo el esfuerzo que fue puesto para hacer esto posible. Señor, acuérdate de ellos. Acuérdate de ellos para bien y para bendición de sus vidas. Acuérdate de sus casas, Señor. Acuérdate de sus familias. Y que gocen siempre, Señor, de tu favor y de tu misericordia, Señor, sobre sus vidas. Gracias a todos aquellos más allá de este equipo que nos apoyaron, Señor. Que nos apoyaron con el transporte para traer a hermanos a participar y ayudarnos en las transmisiones. Gracias, Señor, por nuestro hermano Alan, que por todos estos meses, Señor, siempre tuvo la gentileza, la disposición de ir y traer, Señor, a nuestro hermano para ayudarnos en estas transmisiones. Gracias, Señor, por esa disposición. Por todos los que nos cooperaron, Señor, en la dirección de cultos. Todos los que pusieron, Señor, un grano de arena en todo esto. Hoy te damos muchas gracias, Padre, porque hoy finalizamos este tiempo para dar inicio a uno nuevo y con la satisfacción, Señor, de que tú sabes que tratamos de hacerlo mejor y dar lo mejor. Hoy, Señor, encomiendo una vez más a tu pueblo, a la iglesia, a esta nueva etapa en la que entramos, a los servicios presenciales. Rogamos tu favor, Señor. Rogamos tu misericordia y pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo. Bendice a tu iglesia, inspira nuestro corazón, alienta nuestro corazón. Ayúdanos a ver el pensamiento divino en todo esto, Dios mío. Ayúdanos a ver tu propósito y entrar en tu propósito, para que así podamos ver tu gloria, Señor. Podamos ver tu poder, podamos ver a tu Espíritu obrando, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana te damos muchas gracias por todo este tiempo. Por todo este tiempo, Señor, muchas gracias. Gracias, Padre. Mil gracias, Señor, por toda tu misericordia, por toda tu bondad y tu ayuda en todo este tiempo, Señor. Que nunca nos sentimos abandonados, que siempre supimos que estabas con nosotros, ayudándonos en las pequeñas y grandes cosas, Señor. Siempre estuviste allí. Muchas gracias, Padre. Muchísimas gracias, Señor. Gracias, Padre bendito de la gloria.
en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, una nueva historia que acumular en la vida de nosotros como iglesia. Así que allá a la distancia, hermanos, que el Señor me les bendiga. Le enviamos un gran abrazo y si Dios lo permite, el próximo martes tendremos nuestra transmisión del servicio de oración y de hoy en 8, nuestro servicio presencial. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y que la paz del Señor esté sobre ustedes en esta semana que iniciamos. Que Dios les bendiga.